Me han pedido que les hable sobre el tema de cuál debería ser la función del Poder Legislativo. ¿Cómo debiera ser la función del Poder Legislativo? ¿O cuál debiera ser la función del Poder Legislativo desde la perspectiva o en comparación con ciertos criterios en términos de ciertos puntos de vista que puedan servir de parámetro para juzgar cómo o cuál debería ser la función del Poder Legislativo? Por supuesto que eso también depende de cuál sea el marco constitucional, institucional, político, etcétera, dentro del cual opere o funcione cualquier poder legislativo. De modo que yo voy a intentar responder a esa pregunta desde la perspectiva de la doctrina del liberalismo clásico. Y voy a intentar cubrir 4 puntos que por lo tanto apenas serán abordados someramente. Uno de ellos, una brevísima reseña histórica del surgimiento de los parlamentos, los antecedentes de nuestros órganos representativos de la actualidad. Luego, unas reflexiones sobre las nociones de ley y legislación o de derecho y legislación. Lo concerniente a la responsabilidad política de los funcionarios públicos y su fiscalización. Y por último, a la noción esta de la intermediación política. Es decir, si esto realmente existe, qué significa y qué problemas plantea de cara a la actuación de los grupos de interés especial. Les pido por favor que en cualquier momento que tengan una duda, un comentario, una pregunta, se sirvan a interrumpirme con toda libertad. Suele afirmarse, aunque equivocadamente, que los antecedentes en el mundo occidental, en el mundo de la civilización occidental, de los órganos representativos, pues son aquellas asambleas de la Atenas clásica. Pero realmente no hay una solución de continuidad histórica entre aquellos grupos de ciudadanos que se congregaban para tratar de resolver los problemas de aquellas polis, de aquellas ciudades-estados. El antecedente de los actuales órganos representativos realmente lo encontramos más bien en la Europa medieval. Y lo encontramos de manera que ha ido evolucionando tanto en términos de sus funciones como también de cómo y quiénes lo integran. En cuanto a sus funciones, es interesante que las Cortes españolas, más antiguas por cierto que el Parlamento británico, Parlamento inglés realmente hay que decir, porque no había Gran Bretaña durante el medioevo, la Dieta holandesa, los Estados Generales en Francia, eran asambleas en las que se congregaban representantes de diversos estratos o estados del conglomerado social y político de los principados, de los reinos, de los condados, de las comarcas, etcétera, del medioevo, porque estados en el sentido del estado moderno realmente no eran. Y entonces estaba representada la Iglesia, estaba representado, por supuesto,
los señores feudales. Llegó un momento en que estuvieron representadas las ciudades libres, pero pasaron siglos hasta que eso ocurriera así. Estaban representados, por supuesto, la corona y sus agentes, sus funcionarios. El pueblo no estuvo representado por muchos siglos. Y también fue más bien en Castilla y en Aragón, en donde fueron los burgueses primero representados antes que en otras partes de la Europa medieval. Y esto es importante comentarlo porque suele haber, creo yo, una suerte de imperialismo intelectual anglo o de tradición inglesa que ha tenido mucho éxito en vender no solo como lo mejor, sino también como lo primero las instituciones políticas muy importantes, por cierto, que se desarrollaron y se difundieron desde Inglaterra y en Inglaterra hacia el mundo. Pero tenemos nosotros antecedentes sumamente importantes y sumamente dignos de análisis y estudio. Entonces, es muy interesante que, de nuevo, el Parlamento, las Cortes, la Dieta, los Estados Generales, no se ocuparon por siglos de la ley, en un sentido muy específico de este concepto de ley. La ley tuvo significados diferentes a lo largo del proceso de evolución de estos órganos representativos, pero digamos, más o menos para el siglo XIII, la ley es fundamentalmente el corpus juris que se redescubre, digamos, en Bolonia, comienza a estudiarse, a glosarse, a difundirse, se mezcla con algunas manifestaciones de derecho consuetudinario germánico, inferiores a un nivel que ni siquiera podemos imaginar hoy día, inferiores en su concepto, en su organización, en su visión. Y, por supuesto, el elemento siempre muy importante del derecho canónico. Y fíjense ustedes que todas estas manifestaciones que en general llamaríamos ley, realmente no eran objeto de la actuación, no eran objeto del funcionamiento de estas asambleas representativas. Sí que había legislación en términos de derecho público, en términos de ciertas promulgaciones de ordenanzas, ciertas promulgaciones de normas y reglas, por ejemplo, en áreas como la hacienda pública, por ejemplo, en materias relacionadas con la organización de las primeras agencias u órganos públicos. Había muy poca burocracia gubernamental hasta hace relativamente pocos siglos. Uno de los estados más burocratizados y mejor organizados administrativamente y de los pioneros en esto fue precisamente ya España unificada, es decir, después de que Aragón y Castilla se fusionan y se crea
una administración para las Indias. Y esa necesidad de generar un aparato administrativo para todo aquello que se estaba descubriendo, que estaba empezando a conquistarse, a colonizarse, en fin, pues genera una de las primeras administraciones, pero había fenómenos administrativos muy... Entonces se promulgan las primeras leyes de Indias y después, hacia 1542, las nuevas leyes de Indias, que contienen lo que más o menos llamaríamos hoy derecho administrativo. Y entonces, en general, el derecho privado, la ley, es decir, las reglas relativas al derecho de propiedad, a todos los derechos reales, el uso, el usufructo, las servidumbres, las garantías reales, etcétera, derecho romano, como fue codificado en el Corpus Juris Civiles, que fue, como les decía, redescubierto en Bolonia y que la mayor parte de la cristiandad comenzó a aplicar. Por cierto, en la parte occidental y un poco del sur de España, fue una de las pocas regiones de Europa en donde sí hubo más o menos una continuidad en términos del régimen o del sistema jurídico del Imperio Romano. Y por lo tanto era bastante más sofisticada desde un punto de vista jurídico durante el medioevo esa región de España que muchas otras regiones de la Europa medieval, que se basaban en juicios por ordalías y en costumbres más o menos bárbaras desde la perspectiva, pues, de lo que había sido el imperio. Entonces, el derecho de contratos, el derecho de obligaciones, toda esta estructura extraordinaria del Corpus Juris, la ley en ese sentido que le estoy queriendo darle al concepto, un sentido muy específico, no un sentido genérico, no era producida por los órganos representativos a los que he estado haciendo referencia. Y la cristiandad aporta otro concepto sumamente importante en términos de la ley, y es el concepto de la ley natural. Quizás el punto más álgido, el ápice de la noción de la ley o del derecho natural durante el medioevo se alcance con Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Y, por cierto, en el Tratado de la Ley y de la Justicia es sumamente interesante que él va a ir refiriéndose al maestro, y el maestro era Aristóteles. Entonces es pues una reinterpretación en clave cristiana de las nociones clásicas de derecho de ley natural. Pero lo interesante en el contexto de lo que estamos aquí conversando es que ni los jueces, ni las asambleas representativas, ni en general los órganos que administraban algún tipo de justicia dentro del marco de las instituciones medievales, se consideraban por encima de la ley natural. La ley natural limitaba los límites de la actuación del propio príncipe, del monarca. Y este es un concepto sumamente fundamental que va a dividir fundamentalmente la historia del desarrollo de las instituciones políticas de Occidente respecto de otras civilizaciones del Lejano Oriente, del Medio Oriente, etc. Y entonces tenemos, por un lado, todo ese cuerpo de derecho privado que realmente proviene de una etapa histórica anterior y que es redescubierto. Y luego tenemos una doctrina sobre la validez y la legitimidad de la ley, que es la doctrina del derecho natural, que define hasta dónde puede llegar el legislador, entre comillas. Porque el legislador realmente no es, durante todos estos siglos del medioevo, del Renacimiento,
hasta llegar prácticamente a la Revolución Francesa, la ley no es el objeto de las preocupaciones ni de las diligencias de estos órganos representativos, que por cierto a lo largo de ese periodo de tiempo se van enriqueciendo en términos de los distintos estratos o estados de la sociedad que van siendo representados y que van ganando, digamos, una franquicia para tener acceso a participar en estos órganos representativos. Entonces, ahí hay una discusión muy importante al seno de estas asambleas, de estos congresos. Hay una discusión muy importante en términos de hacienda pública, de hacer o no hacer la guerra, de hacer o no hacer alianzas con otros príncipes, con otros reinos, de llevar o no a cabo empresas de conquista y de colonización, de organizar de una manera u otra las fuerzas navales, etc. Las fuerzas navales son durante todo ese periodo de tiempo mucho más importantes que las fuerzas de tierra para los poderes que estaban en expansión. Y es a eso a lo que se están dedicando. Y la ley es un tema para juristas, que son los herederos, digamos, de los jurisconsultos romanos. Es un tema para los juristas, es un tema para los jueces, es un tema para las facultades de derecho, es un tema para las instituciones de la Iglesia en todo lo que suponía el derecho canónico. Pero no es un tema para los parlamentos, para las cortes, en el caso español, ¿verdad?, que siguen denominadas así, las dietas, como en el caso de Holanda y regiones de Alemania. Fíjense ustedes que para cuando Luis XVI convoca a los estados generales franceses para aceptando autolimitar su poder y poner en vigencia algún tipo de constitución, no se había reunido por alrededor de siglo y medio. Como era una monarquía rica, tenía suficientes recursos y no necesitaba convocar a los integrantes de los otros estados o estratos, pues entonces no se habían convocado. Los convoca y ¿qué creen que decide los estados generales? Hay que deponer al rey. ¿Para qué los convocó? Y esto, pues, durante un periodo de tiempo durante el cual la ley evolucionó, creció, se amplió, la lex mercatoria tuvo un desarrollo extraordinario porque de las pequeñas ferias medievales se habían generado las grandes compañías, tanto la holandesa como la inglesa, las compañías de las Indias y por supuesto la española, la Casa de Contratación de Sevilla, que estaban organizadas para el manejo del comercio internacional, un comercio sumamente importante, tanto para nuestra parte del mundo como para el continente europeo. Y entonces el derecho mercantil, la lex mercatoria, evoluciona enormemente. Instrumentos como la letra de cambio, instrumentos como los contratos de fletamento, instrumentos como la carta de crédito, etcétera, se desarrollan enormemente durante ese periodo de tiempo, la banca, los seguros. Y Francia, el reino más importante de Europa, indiscutiblemente, ni siquiera convocó durante alrededor de siglo y medio a su órgano representativo. Entonces, parlamentos y ley, en el sentido que les he venido comentando, eran dos fenómenos más o menos independientes. Sí había legislación pública en términos de organización de los órganos públicos, de las administraciones, de los monarcas, de los príncipes, etcétera, etcétera. Pero indiscutiblemente
había ciertas promulgaciones peculiarmente complejas desde el punto de vista político, entonces, como lo son hoy en día, y ustedes lo saben y lo han vivido muy bien, y es el tema de los impuestos, de los gastos, del control y otorgamiento de los privilegios para el comercio, para la industria, para los oficios, para las profesiones, etc. Y la regulación de todos estos temas. ¿Cuánto puede cobrar un barbero? La administración de las Indias establecía cuánto podía cobrar un barbero. Aquí. Y cómo se accedía a ese oficio y cómo se accedía al oficio de buhonero y al oficio de carbonero y al oficio de esto y el otro, y por supuesto a las profesiones como la profesión de abogado, etc. Entonces, como saben ustedes muy bien, cuando se trata de fijar rentas, ingresos, impuestos, gastos, inversiones, en eso todo el mundo tiene interés y todo el mundo confluye a procurar tomar el pedacito más grande que pueda del pastel o el pedazote más grande que pueda del pastel. Y es en torno a ese tipo de circunstancias que tanto entonces como también hoy la legislación pública supuso una síntesis de una serie de luchas de intereses, pugnas de intereses por conseguir una renta más alta, un monopolio más extenso, un cartel más definido, pagar menos impuestos, cobrar más impuestos, gastarlos aquí, gastarlos allá, etcétera, etcétera. Y es en torno a todos estos fenómenos, la regulación de la producción, el comercio, la industria, el transporte, lo que genera ingresos y riqueza, las minas, y en torno a la hacienda pública que se va desarrollando esta legislación para distinguirla de la ley o el derecho privado, digamos. Y en esto sí que, por supuesto, se ocupan tanto el monarca como también sus órganos representativos. Y representativos, como hemos venido diciendo, pocas veces de la ciudadanía, sino representativos de estratos o estados con poder real dentro del reino, o dentro del imperio, o del principado, del ducado, lo que sea. Entonces, la soberanía se manifestaba en términos de que cualquiera de estos arreglos relacionados con, por ejemplo, la regulación del transporte por mar, no los contratos privados entre empresarios que llevan y traen las mercancías y quienes las distribuyen y las producen, sino la regulación en términos de tener licencia para ser un fletador, de tener licencia para manejar una bodega en un puerto, de tener licencia para recaudar la alcabala, para recaudar los impuestos típicos de aduana, etcétera, etcétera. En relación con todo ello es que se va generando de manera concreta la noción de soberanía y legislación, porque no es sino hasta el momento en que esa ordenanza, esa ley, tiene el sello real, imperial, ducal, lo que fuera, que realmente surte efectos. Y entonces, soberanía y legislación, en el sentido concreto que aquí le estoy dando, vienen a tener una manifestación concreta común. Si el rey no lo firma y no lo sella, todavía no tengo mi privilegio, todavía no tengo mi permiso, mi licencia, lo que fuera. Entonces,
cuando se llega así a brincos muy grandes a la Revolución Francesa, una parte muy importante de la doctrina revolucionaria consiste en que, uno, nadie debe disfrutar de todos estos privilegios, rentas y regímenes especiales. Debe haber igualdad ante la ley. Es uno de los grandes postulados de la doctrina política de la Revolución Francesa, ¿verdad? Igualdad, libertad, fraternidad. Y dos, esa ley, sin distinguir entre todo aquello que aquí he venido llamando derecho privado o ley, y esa legislación, ambas deben ser fruto de un acto soberano en donde el soberano ya no es el rey, que por supuesto ya no tiene cabeza, físicamente hablando, sino debe ser el pueblo, expresando su voluntad general a través de la Asamblea Nacional. Y entonces, esa doctrina revolucionaria trae como consecuencia que la ley, pero ya fusionando tanto la temática a la que me refería como la legislación pública, regulatoria, el derecho administrativo, etc. Tanto eso, como también todo aquel corpus juris, la lex mercatoria, etcétera, etcétera, para tener validez tiene que ser refrendada y validada por el soberano. El soberano es el pueblo y sus representantes están en la asamblea. Y es de esa manera que el derecho privado, la ley en el sentido clásico de la expresión, pasa un buen día a lo que entonces comienza a entenderse como poder legislativo, pero ni lo era antes, ni en ese sentido lo es hoy. Les voy a poner algunos ejemplos, tanto del inicio de ese proceso como actuales, que van a ilustrar, espero, a lo que me refiero. Y no es una diferencia que no tenga consecuencias concretas sumamente importantes. Después de la Revolución hay un mare magnum de derecho privado en diversas regiones en Francia. El Midi, el sur, el norte, los bretones, los normandos han ido desarrollando sus propias, al ir glosando y posglosando el derecho romano, han ido desarrollando su propia jurisprudencia, digamos. Y el racionalismo de la Ilustración entiende aquello como un marasmo que es desorden y genera desorden. Entonces, como todos sabemos, se produce ese movimiento codificador que termina plasmándose y concretándose en el Código Civil de los franceses, que se promulga en 1804, la llamada Constitución Civil de los franceses. Se organiza una comisión presidida por el gran jurista Portalis para trabajar el proyecto de código. Es una comisión no de diputados de la Asamblea Nacional, sino es una comisión de juristas, algunos del sur, otros del norte, otros, etcétera, etcétera, para recoger los desarrollos jurídicos que se han ido dando a lo largo y a lo ancho de Francia y codificarlo. No estaban inventando el derecho civil ya existía. Lo estaban sistematizando, ordenando y codificando, como son nuestros códigos, el de ustedes, el nuestro, por libros, por títulos, por capítulos, por secciones, de una manera muy parecida a cómo se organizó desde el principio el derecho civil romano. Y entonces tienen listo un primer anteproyecto y va a la asamblea. Le dicen, no sabe qué, Lic, esto está muy largo. Entonces,
regresa Portaliz y sus amigos a ver cómo lo hacen más corto. Y entonces llevan un proyecto más corto. Y entonces le dicen, mire, que esto está muy corto. Y entonces se va al regreso. A ver si logra una talla única o algo así. Bueno, la cosa esta va y vuelve 5 veces. Y Napoleón dice, miren, hay que analizar muy bien las reglas de funcionamiento de la Asamblea, a ver cómo hacemos para que esta cosa solo la apruebe una de las cámaras y a través de un comité, porque esto va a estar yendo y regresando eternamente. Y ya necesitamos ese código promulgado. Y efectivamente, encuentran, como saben ustedes muy bien, las leyes que rigen la operación de los órganos representativos, de los parlamentos, de los congresos, tienen 20,000 vericuetos. Y en poder conocer y administrar y encontrar cómo esas reglas pueden servir para impulsar la agenda de un partido o para parar la agenda de otro partido, en eso está mucha de la genialidad de los grandes parlamentarios de todos los tiempos. Los que han pasado a los libros de historia en el estudio de la ciencia y la teoría política como grandes parlamentarios que de verdad sabían manejar los procesos de toma de decisiones en los parlamentos, precisamente sabían muy bien, uno, cómo diseñar las reglas, y una vez que lograban que fuesen aprobadas, cómo manejar las reglas para ir logrando sus objetivos de agenda. Eso es el proceso político. Es lo natural, es lo lógico y es lo deseable. Entonces, finalmente logran que se apruebe el Código Civil. Ese código ya cumplió 200 años. Los franceses lo celebraron por todos los cielos, por todo lo alto, y ha sufrido relativamente pocas modificaciones para 200 años, y cada vez que se produce una modificación proviene de una comisión de juristas que es encargada o por el Ministerio de Justicia o por la Corte de Casación, o en fin, para analizar la posibilidad de que se modifique esto o el otro. Y ha sobrevivido como 6 constituciones ese código, constituciones políticas. Y ha sobrevivido 2 imperios, 5 repúblicas, etc. Y ahí está el código. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que el código haya sobrevivido 2 imperios, 5 repúblicas, restauraciones, en fin, y 6 constituciones? Simple y sencillamente porque la ley, en ese sentido específico de la palabra, el derecho privado, no se hace en el proceso político. La ley lo que hace es ofrecer soluciones para problemas prácticos. Mi vecino quema basura, el de enfrente pone los altoparlantes a las 3 de la mañana cuando le da insomnio a toda potencia. El contratante alega que un chaparrón es fuerza mayor y no cumple el contrato. El usufructuario daña la propiedad. Problemas reales. La aseguradora encuentra siempre el pelo en la sopa para negar. Son problemas de la vida real que necesitan soluciones. Y esas soluciones se van plasmando en el derecho privado. Pero como a partir de la doctrina de la soberanía popular y de que todo lo que sea ley tiene que ser promulgado y validado por el soberano a través de sus representantes, pues entonces durante más son los últimos 200 años, pero no durante los 2000 anteriores, pues también esos códigos tienen que ser sellados y promulgados y firmados por los órganos soberanos del Estado. Ahora, por supuesto que, como decimos en Guatemala, les meten mano, ¿verdad? Porque
los grupos de interés, como ustedes saben muy bien, porque les toca lidiar con los grupos de interés constantemente, siempre están detrás de, si le agregáramos este parrafito, si le quitáramos aquella palabrita, porque eso implica muchas más utilidades o muchos menos costos al final del año, o menos competencia. Solo agregarle ahí vos, hombre, si esas son 4 palabras, ¿por qué tanto lío? Esas 4 palabras son $5 millones al final del año, ¿verdad? Entonces, este es el problema más importante como consecuencia de una doctrina jurídico-política de la era revolucionaria francesa, en Guatemala, en Francia, en El Salvador, en Sierra Leona, en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos. Porque lo que era la ley, soluciones para resolver problemas reales que eran ideados por jueces, por juristas, por... Eso pasó al proceso político. Al pasar al proceso político, entonces ya no son soluciones para resolver problemas de la vida real, sino se convierten poco a poco en normas para generarme otra rentecita por aquí, otro privilegio por allá, una protección por aquí, y eso es lo que va rompiendo la posibilidad de que los mercados en la economía operen adecuadamente. Igual que un partido de tenis entre Nadal con la mano izquierda y descalzo en contra de cualquier oponente con todas las libertades físicas y el equipo necesario, por mucho que sea Nadal, sería un partido insulso, sería un partido deslucido. Así los mercados distorsionados por todos estos elementos que han ido infectando al derecho privado por su politización en el sentido histórico que les vengo diciendo, han generado economías distorsionadas, débiles, llenas de rentas, privilegios y de agujeros por donde se va el agua. Y no hay caudal de agua ni lo que nos ha llovido este año que aguante la cantidad de agujeros que hoy existen. Los anglosajones tuvieron una ventaja que ni siquiera sospechaban que iban a tener, que hasta el día de hoy muchos grandes juristas anglosajones y angloamericanos, o sea, del mundo de habla inglesa, ni siquiera entienden por qué la tienen, ni siquiera se han enterado de que la tengan. Y es que, como en el mundo de la llamada common law, opera la llamada regla del precedente, o la doctrina stare decisis, como le llaman en Estados Unidos, es decir, estar a lo que ya ha sido decidido, stare decisis sería en latín. Pues entonces, el poder legislativo, el Congreso Federal y los Congresos de los Estados, realmente no hacen el derecho. Eso se hace en los tribunales. Y entonces, ¿qué pasó? El Congreso Federal y los Congresos de los Estados se dedican a la legislación fundamentalmente pública, al derecho administrativo, al derecho financiero, al derecho regulatorio, en fin. Por supuesto que han ido incursionando, anulando líneas jurisprudenciales de siglos, las han ido derogando, aprobando esta legislación para, por ejemplo, rescatar la banca o cosas de ese tipo. Fíjense ustedes que el gobierno de Estados Unidos criticaba a través del Departamento de Estado a los países latinoamericanos porque eran dueños de industrias, eran dueños de gasolineras, de fábricas de galletas, en fin. Pues el gobierno de Estados Unidos es ahora dueño de un fabricante de carros, es dueño de bancos, es dueño de aseguradoras, con la misma Constitución. Con la misma Constitución aprobada en 1787. Ahora es dueño de General Motors, es dueño de Freddie Mac y Fannie Mae, de todos estos, ¿verdad?
Entonces, sin embargo, tuvieron esa ventaja durante este par de siglos, consistente en que, a pesar de que la Constitución Federal dice que al Congreso le corresponde el poder legislativo, la inmensa mayoría del derecho privado no salía ni sale del Congreso Federal, sale de los tribunales. Entonces, de eso, como les decía, en las facultades de Derecho en Estados Unidos prácticamente ni toman noticia ni se enteran. Esto han sido gentes como Friedrich Hayek, como Ronald Coase, ninguno de los dos americanos, que lo han ido estudiando y han ido descubriendo cómo se salvaron, como decimos en Chapín, de puro chiripazo. Porque el common law era un derecho hecho caso a caso. No era un derecho que se hubiera codificado y el código tuviera que ser oficial, como en la tradición continental europea. En la tradición continental europea, que es la que nosotros heredamos, el código tiene que ser oficial. En Estados Unidos hay códigos. De hecho, le han llamado el Corpus Juris Secundum, o sea, el segundo Corpus Juris, evocando aquel Corpus Juris redescubierto en Bolonia y realmente codificado hacia el siglo IV por Justiniano, ¿verdad? Y que tampoco era el primer código, porque hubo códigos anteriores de Triboniano, etcétera, ¿verdad? Entonces, el punto es que ese Corpus Juris Secundum no tiene por qué ser promulgado oficialmente por ningún congreso. Es una publicación que uno va y compra porque le sirve, porque está codificado las soluciones de la jurisprudencia de los tribunales y no tiene uno que ir ahora ya no físicamente porque las bibliotecas están ya en línea, pues, pero a navegar millones de páginas para encontrarlo. Ahí está codificado, sistematizado, y es una ayuda, pues, ¿verdad? Pero en nuestra tradición continental europea el código tiene que ser promulgado. Nosotros hemos tenido aquí en Guatemala fundamentalmente 2 códigos, algunos opinan que 3, pero bueno, uno de ellos, 1780 y tantos, que también sobrevivió varias constituciones. Tuvimos código antes que España tuviera su código civil, porque los distintos fueros, en el caso de España, aplicaban su propio derecho civil, y por eso, digamos, en los tratados de derecho civil español, muchas veces los titulan Tratado de Derecho Civil Común y Foral, porque se refieren también al derecho civil de los fueros, fuero de Navarra, el fuero de Cataluña, en fin. Entonces, ese código ha pasado, el primero soportó dictaduras, breves periodos democráticos, constituciones, estatutos de gobierno, golpes. ¿Okay? Al día siguiente, don Joaquín no cumplía con entregar el café. ¿Con base en qué lo demando? Al día siguiente del golpe de Estado. No tengo que volver a demandar con base en la misma regla que está en el código ayer. Porque es para resolver un problema de la vida real. Bueno, ese código fue sustituido a principios de los 60 por el hoy día en vigencia. Se le encargó a una comisión, igual que se había hecho con el primero, igual que se había hecho en Francia con el de 1804, que preparara el código. La presidía un gran jurista guatemalteco, Federico Ojeda Salazar, y se hizo el código. Y en eso, golpe de Estado y Peralta Zurdia asume el poder. Y se necesitaba ya aprobar el código. Pues lo aprobó él, con base en el Estatuto Temporal de Gobierno. Entonces tenemos un Código Civil que no fue aprobado por la legitimidad representativa del Congreso de la República. Ese código ha sobrevivido ya
desde entonces para acá, a la Constitución del 65, al Estatuto del golpe de Ríos Montt, a la Constitución del 85, en fin. Y ahí está. Eso sí, se le ha metido mano. Ejemplos y consecuencias tremendas para la economía de este país. Está el capítulo del contrato de arrendamiento, muy bien desarrollado. Don Federico Ojeda Salazar y sus colegas eran verdaderamente grandes juristas. Por supuesto, no estaban inventando nada. Lo que estaban haciendo era adecuar ese derecho civil a las estructuras de los mercados y las operaciones. Bueno, pues debido a ciertos procesos inflacionarios desconocidos aquí, hasta ese momento en el tiempo, es decir, habíamos tenido una estabilidad monetaria con un quetzalito de 1 a 1 por años, por décadas, y de repente, pum, un proceso inflacionario. Y entonces se plantea una modificación temporal al Código Civil, que la prensa llamó congelamiento de alquileres. Y lo que se hizo fue que las disposiciones que contemplan cómo se forma el consentimiento entre arrendante y arrendatario para determinar la renta, sus aumentos, la forma de su cálculo, etc., se dejó en suspenso e inaplicable. Imaginen ustedes el término jurídico, congelando los alquileres. Eso, por supuesto, provocó que las rentas aumentaran todavía más, porque nadie quería, lo que pudiera dar en arrendamiento, quería darlo en arrendamiento en esos momentos. Y procuró terminar los contratos que podía terminar, porque sabía que se corría el riesgo de que alguien se quedara ahí 20 años. En muchos casos la justicia del Estado no fue suficientemente eficaz para tramitar desahucios y eso. ¿A qué se acudió? Se acudió a la coacción, a la violencia, porque muchos quisieron aprovecharse de la medida, quedándose ahí a rentas que dentro de un proceso inflacionario, imaginen ustedes, la renta, llegamos, el quetzal se nos devaluó más o menos en un 300% en ese periodo de tiempo. Quiere decir que las rentas quedaron diluidas a la tercera parte. Y muchos quisieron aprovecharse de eso. Pero la gente no se deja así nomás. Y entonces se generan procesos complejos sociales de violencia. Entonces, llegamos así prácticamente al final de esta primera presentación. Y la conclusión fundamental que quiero dejar con ustedes es: los órganos representativos del Estado moderno son de una importancia fundamental para toda la problemática de la regulación y estructuración de los órganos, las entidades y las agencias públicas, para todo lo concerniente a la hacienda pública, para todo lo concerniente a los procedimientos de funcionamiento de los órganos judiciales, de los órganos administrativos, etc. Pero no para el derecho privado. Eso es algo que se debe dejar en manos de la sociedad, como ha ocurrido en esta civilización durante milenios, so pena de distorsionar los mercados, so pena de generar economías muy poco productivas como la nuestra. Y entonces, en la medida en que, por un lado, los órganos representativos generan instituciones sólidas para administrar un derecho privado, una ley en el sentido que hemos estado hablando, clara, bien sistematizada, que los tribunales aplican de manera consistente a lo largo del tiempo, en esa medida la sociedad puede prosperar. Si más bien se traen los códigos al seno de los procesos legislativos y se les comienza a cambiar esta cosita, agregar aquella otra,
a generar una rentecita por aquí, una protección por allá, un privilegio aquí, pues entonces esas reglas que encierran sabiduría y experiencia de milenios, pues ya no dan los resultados que podían haber dado. Y eso es lo que hemos estado haciendo a lo largo del tiempo. Por otro lado, ese proceso de discusión a fondo de toda la temática de la fiscalización de la actuación política de los funcionarios de los otros departamentos del Estado, el análisis y el desarrollo ordenado de las reglas sobre la hacienda pública, un tema que hoy mismo en mi país es una crisis tremenda porque se ha perdido credibilidad en la administración de la hacienda pública. El Congreso de la República es el único que puede regresarnos la credibilidad en la hacienda pública. Si verdaderamente llevara a los funcionarios que en los distintos órganos y entidades del Estado administran fondos y caudales públicos a responder cómo y por qué los han administrado de esa manera. Y a iniciar los procesos para que se les deduzcan las responsabilidades correspondientes. Y cuando el caso sea, a exigir una renuncia o una remoción. Ese tipo de procesos verdaderamente sustanciados, documentados, serios, ese tipo de procesos le pueden regresar a una sociedad credibilidad en la hacienda pública. Y esa es realmente la función fundamental y el gran aporte que los órganos representativos pueden darle a la sociedad políticamente organizada.